Buenas tardes a las partes conectadas a esta audiencia judicial virtual, que corresponde a la última sesión del juicio oral correspondiente al expediente 160-2022. Hoy es 25 de octubre de 2023 y son las 4 de la tarde con 1 minuto. Esta audiencia se lleva ante el tercer juzgado penal colegiado nacional, integrado por los señores jueces Raúl Caballero Laura, Max Bengoa Iglesias, y quien habla Naico Coronado Salazar en la presidencia del colegiado. A continuación, el señor director de debates y juez a cargo de la lectura de sentencia, el doctor Max Bengoa Iglesias. Adelante, doctor. Buenas tardes. Muy amable, presidenta. Colega, las partes procesales, muy buenas tardes. Vamos a verificar la concurrencia de las partes procesales rápidamente. Gente especialista de audiencia, adelante. Sí, señor magistrado, para informar que se encuentra presente el representante del Ministerio Público, el doctor Quispe Arango, por el actor civil, el doctor Herboso Donaire, por la defensa técnica, el doctor Choque Ardiles y el acusado Acero Colque. Esto a cuanto tengo que informar, señor magistrado. Muy bien, gracias, doctora. Bien, el colegiado va a proceder con la lectura de la sentencia. En todo caso, haciendo presente que vamos a leer la parte medular, que es el análisis o valoración probatoria y la parte de responsabilidad penal. Sin perjuicio de ello, señalamos lo siguiente: la presente sentencia, en su parte inicial, identifica las partes procesales, los alegatos correspondientes, la calificación jurídica, para luego, en la parte considerativa, efectuar una descripción sucinta de la prueba actuada en juicio, para luego hacer el análisis probatorio conjunto, que es como sigue. Es hipótesis del Ministerio Público que el 14 de septiembre de 2021, Juan Bernardino Acero Colque, usando su cuenta de Facebook Bernardino Acero, compartió una publicación elogiando al presidente Gonzalo, seudónimo de Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, líder de organización Sendero Luminoso, organización terrorista. Esto compartiendo la publicación de la cuenta denominada Pucañán, cuya transcripción tendría carácter apologético. La publicación resalta la contribución de este cabecilla terrorista a la lucha comunista y le glorificaba como una persona significativa para el proletariado y los oprimidos. La defensa sostiene que no es una publicación de su patrocinado y que no existe de forma objetiva un medio que acredite la autoría, así como que este haya sido quien realizó la publicación. Solicita, por tanto, la absolución de los hechos probados a partir de la prueba actuada en juicio oral. Sobre el contenido apologético se tiene la declaración de la peritadora Rosario Tuncar Suen, quien emite el informe psicológico 67-2020 de DIRCOTE, que está realizado un análisis psicológico de las publicaciones compartidas por la cuenta Facebook Bernardino Acero. De su declaración se advierte que las publicaciones exaltan al presidente Gonzalo y defienden la ideología basada en el pensamiento Gonzalo, lo que determina una afinidad con la ideología senderista y la figura de Abimael Guzmán. Además se menciona que se hace alusión a la ideología senderista cuando se refiere a los pobres, lo cual se vincula a la lucha de clases. En síntesis, se tiene que la perito concluye que hubo exaltación al presidente Gonzalo y una defensa basada en el referido pensamiento. Esta declaración ha sido coherente y no se ha presentado información contradictoria. En esa misma línea, en juicio, el perito Dante Tusto Aguirre ha sustentado el informe forense 31-2023, para lo cual ha utilizado un enfoque lingüístico para analizar las publicaciones de Bernardino Acero en Facebook. Su análisis ha identificado términos que exaltan
y enaltecen a Abimael Guzmán Reynoso como presidente Gonzalo. Honor y gloria al pensamiento Gonzalo. Estos términos, según la pericia, indican una veneración hacia el líder senderista y su ideología. Además, el perito ha resaltado que Abimael Guzmán es presentado como un ejemplo a seguir, lo que sugiere una simpatía hacia sus acciones y creencias. Respecto a esta pericia, nos brinda una interpretación semántica de la publicación efectuada, que no ha sido objeto de mayor controversia, que en todo caso sí denota una exaltación al sentenciado Guzmán Reynoso. También en relación a lo anterior, se tiene que el testigo Alex Benavente Quispe, como analista de la Dirección contra el Terrorismo, ha efectuado el análisis de la cuenta de Facebook de Bernardino Acero Colque y ha podido advertir que se ha identificado que las publicaciones hacen referencia a Abimael Guzmán como presidente Gonzalo, un título utilizado por los militantes de Sendero Luminoso. Además, el testigo ha señalado que las publicaciones contienen frases relacionadas con la lucha armada y la continuidad de la lucha revolucionaria. Además, es importante en este análisis considerar la verificación efectuada de la cuenta de Facebook del acusado contenida en el informe 387-2021 de Uricote PNP, donde se ha perenizado lo contenido en la cuenta, siendo posible advertir que se publicó una imagen y texto proveniente de un tercero con el nombre Pucañán, de modo siguiente, ¿no? Se registra un documento en la sentencia, la fotografía correspondiente, así como el texto que con cierta extensión refiere, entre otras cuestiones, ha muerto el presidente Gonzalo, hay que aplicar y desarrollar su pensamiento para luego hacer un recorrido por algunas ideas de este tipo de pensamiento, así como en el mismo texto elogiar al sentenciado por terrorismo Abimael Guzmán Reynoso. Hacen alusión a términos como guerra popular, luchar hasta el comunismo, honor y gloria eterna, entre otras frases que han sido analizadas. De esta información y efectuó un análisis integral, es posible advertir por parte del colegiado que la publicación que aparece en la cuenta del acusado lleva consigo contenido apologético, ya que exalta al sentenciado Guzmán Reynoso, de modo que se defiende la ideología del llamado pensamiento Gonzalo. También a través del análisis de las palabras y textos se identifican términos que exaltan y enaltecen a Abimael Guzmán Reynoso, presidente Gonzalo, con frases como honor y gloria eterna para nuestro querido presidente Gonzalo, y ante la tumba del presidente Gonzalo juramos luchar hasta el comunismo. Términos similares se utilizan en esta publicación, las cuales relevan la figura del sentenciado por terrorismo. Conclusión. Respecto al contenido de la publicación, es posible considerar que tiene contenido apologético, en tanto se exalta la figura de Abimael Guzmán Reynoso, conocido públicamente como dirigente del denominado Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, y quien, mediante el uso de violencia, pretendió efectuar la toma de poder político en el Perú décadas pasadas, siendo condenado por este hecho. Verificándose de la publicación efectuada, que se exalta a esta persona resaltando su pensamiento y acciones, y además un llamamiento velado a la violencia cuando se señala que se debe aplicar su pensamiento, y además se hace un llamado a la guerra popular. De la identidad digital de quien efectúa la publicación y su vinculación con la publicación efectuada. En base al octavo en juicio, es posible determinar que Juan Bernardino Acero Colque está identificado como el usuario de la cuenta de Facebook denominado Bernardino Acero. Esta cuenta compartió una publicación de la cuenta Pucañán que exalta y enaltece a un personaje identificado como presidente Gonzalo, quien se asocia con el terrorista Abimael Guzmán Reynoso. Se puede determinar ello en tanto que el perito José Carlos Chambi Champi ha podido identificar a Juan Bernardino Acero Colque como la misma persona que aparece en el fotograma de Facebook, que tampoco ha sido negada por el acusado y su defensa. No obstante, no ha existido aceptación de que la publicación haya sido realizada por este, y aun cuando lo hubiese efectuado existiría un margen de duda, en tanto que como garantía procesal se tiene la de la no autoincriminación. Por tanto, en este caso debe verificarse información de cargo para acreditar que fue el propio acusado Bernardino Acero Colque el que efectuó la publicación. Existe de otra parte una
declaración realizada por el proyecto Pío Roque Castro Cuba Chejia, el cual en síntesis ha señalado que es posible que una publicación se realice inconscientemente debido a la sensibilidad de las pantallas táctiles y la carga electrostática. Sin embargo, no proporciona información sobre si ha examinado el dispositivo desde el que se realizó la publicación o se detalla la fuente precisa en la que se respaldan sus conclusiones. No obstante, es de considerar que esta información tampoco ha sido propiamente vencida en juicio, en contrainterrogatorio, ni menos con la actuación de pericia en contraria, por lo que se toma esta información como de carácter referencial, vinculado además a las máximas de la experiencia, por las cuales se advierte que si es factible que debido a una indebida manipulación de forma casual pueda activarse, por ejemplo, teléfonos celulares con pantallas táctiles, por lo que si bien no está acreditado este hecho, sí genera la posibilidad, en todo caso, un margen de... Y ante la insuficiente información proporcionada, porque en este caso tiene la carga de la prueba, que es el Ministerio Público, al no haber aportado información por lo menos indiciaria, no se puede concluir que el acusado fue quien efectuó dicha publicación en Facebook, cuestión que por el contrario el acusado niega enfáticamente. Además de no advertirse un contexto de el análisis de la información de la cuenta de Facebook del acusado que nos permita llegar a esa conclusión. Conclusión. En relación a lo anterior, es posible advertir que la cuenta Bernardino Acero pertenece al acusado Juan Bernardino Acero Colque y que esta cuenta compartió contenido que exalta y enaltece a un condenado por terrorismo. Sin embargo, no se ha determinado con certeza si el acusado realizó la publicación de forma consciente o fue un acto involuntario o de tercero. Esto debido a la información probatoria faltante que resulta insuficiente, ya que no podría considerarse que por el mero hecho de ser titular de una cuenta de Facebook, la publicación realizada haya sido hecha por su titular, requiriéndose para ello información mínimamente corroborativa, por lo menos a nivel indiciario. De modo que podría considerarse, por ejemplo, que existan en la cuenta del acusado otras publicaciones de similar contenido o temática, que haya podido estar vinculado o sido responsable de algún hecho ilícito similar, que haya algún testigo que dé cuenta que éste efectúa este tipo de publicaciones o está vinculado a un pensamiento político de extrema izquierda, o que se haya obtenido datos del registro de la IP desde donde se realizó la publicación, así como el examen del dispositivo utilizado, u otra actuación que permita verificar la actividad de la cuenta en cuestión, como también podría ser haber solicitado información a la empresa Facebook para verificar justamente la actividad realizada por el acusado y además acreditar su identidad digital. Incluso en este aspecto, poder verificar si hubo avisos de la propia cuenta de Facebook que vetaba este contenido que incitaba a la violencia, cuestión que por máximas de la experiencia realiza esta plataforma o red social, llegando inclusive a efectuar suspensión o bloqueos de cuenta. Análisis sobre la responsabilidad penal. Se hace en este apartado un desarrollo sobre las premisas que el derecho penal garantiza o establece como garantías, en este caso, la presunción de inocencia, haciéndose referencia a nuestra normativa nacional como también la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Luego se ha efectuado un desarrollo respecto del delito de apología y los presupuestos para su realización típica. Del mismo modo, se ha considerado que
existe un pronunciamiento de la primera sala penal de apelaciones en las que en una parte de su análisis refiere que se hace necesario contar con una publicación realizada por el propio usuario por exigirlo así el tipo penal, lo cual justificará la atribución objetiva de la conducta típica particular, y refiere: si no se incorpora un texto como presentación del contenido compartido, no se configuraría el contenido o el acto apologético. En este caso, tiene asidero la posibilidad de haberla compartido de modo involuntario, lo que en todo caso tiene relación con el presente análisis realizado, en el cual no existe otra información que pueda indicar que fue propiamente el acusado quien compartió la publicación. Luego del respectivo análisis probatorio, por tanto, ha quedado acreditado que se compartió una publicación de un tercero, cuenta de Facebook Cañán, en el muro de Facebook de acusado Juan Bernardino Acero Colque. Pero además de ello, y en un plano previo, es de considerar que no existe prueba suficiente que acredite que el acusado, más allá de ser titular de la cuenta de Facebook, haya sido quien efectuó la publicación, no teniendo la misma algún tipo de texto o comentario que permita considerar que el acusado conocía de la publicación o la refrendaba, por lo que en el ámbito de lo posible tiene asidero que haya podido compartirla de forma involuntaria. Tanto más que no existe prueba de cargo, siquiera a nivel indiciario, que permita acreditar este hecho. En todo caso, el contexto es muy referencial al respecto. De la absolución del acusado, de conformidad con lo previsto en el artículo 398.1 del Código Procesal Penal, una de las razones de la sentencia absolutoria es que los medios probatorios no son suficientes para establecer su culpabilidad. En este caso, como se ha señalado, se tiene que la conducta atribuida al acusado Juan Bernardino Acero Colque no ha sido plenamente acreditada. En ese sentido, corresponde que dicho acusado sea absuelto de la acusación fiscal. Y por tanto, se genere la anulación de los antecedentes que hubiera generado la realización del proceso contra el acusado. En cuanto al ámbito civil, el actor civil ha partido de la misma base acreditativa que el Ministerio Público, adicionando solamente un informe de gastos que efectúa la Procuraduría en materia de lucha contra el terrorismo. En ese sentido, se advierte que en este caso, si bien se ha compartido en una red social contenido apologético, no está acreditado que haya sido el acusado quien efectúa la publicación, por lo que no se cumple con la previsión normativa del artículo 1985 del Código Civil referido a la responsabilidad civil extracontractual. En este caso, no se ha podido acreditar el nexo de causalidad, en tanto no se ha llegado siquiera a acreditar que haya sido el acusado quien efectuó de forma objetiva la publicación en la red social Facebook. Por tanto, al no concurrir este elemento, corresponde declarar infundada la pretensión civil. En cuanto al pago de costas, habiendo sido absuelto el procesado, no corresponde imponer la misma. Parte resolutiva. Por estas consideraciones, impartiendo justicia a nombre del pueblo de quien emana dicha potestad, Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada emite el siguiente fallo. Por unanimidad, primero, absolver de la acusación fiscal a Juan Bernardino Acero Colque como autor del delito de apología al terrorismo, de persona que ha sido condenada como autor del delito de terrorismo, realizado mediante el uso de tecnologías de la información o comunicación ilícito previsto y sancionado en el artículo 316 tipo base y 316 tercer párrafo con agravante, con dicha agravante, regulado en el Código Penal, en agravio del Estado representado por el Procurador Público a cargo de los delitos de terrorismo. Por mayoría de los jueces Caballero Laura y Bengoa Iglesias, segundo, declarar infundada la pretensión civil solicitada a favor del Estado por parte de la Procuraduría Pública especializada en delitos de terrorismo. Tercero, no imponer costas procesales
cuarto, disponer la cancelación de los antecedentes penales y judiciales que ha generado la realización del presente proceso. Tómese razón y hágase saber, magistrados Coronado Salazar, Caballero Laura, Bengoa Valdez. En este acto cedemos el uso de la palabra a la presidenta del colegiado, doctora Coronado Salazar, para la emisión de su voto singular. Adelante. Gracias, doctor. A continuación leo el voto singular y voto en discordia de quien habla, Naico Coronado Salazar. El voto singular es respecto a lo siguiente. Voto singular. En relación a los fundamentos de la decisión absolutoria determinada por unanimidad por parte de los integrantes del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, esto es que considera la suscrita que dicha decisión debe darse en base a la existencia de duda razonable y no por un contenido de insuficiencia probatoria. Así, partiendo en el análisis que nos encontramos ante un acto de compartir, entre comillas, una publicación en el perfil de Facebook Bernardino Acero, de fecha 14 de septiembre de 2021, que a su vez es tomada del perfil de la misma red social denominada Puka Ñan, que para nuestra postura no es un impedimento para encuadrar en los presupuestos típicos del acto de propagar, mediante el uso de tecnología de la información, una exaltación o enaltecimiento de un condenado por el delito de terrorismo, pues conforme al análisis de la diversa tipología de situaciones fácticas en el uso de las tecnologías de la información como las redes sociales, un comentario, redifusión, una publicación directa, una publicación indirecta, expresa o tácita, entre otros, el contenido neurálgico de la figura del delito de apología al terrorismo agravado radica en los actos de propagación, esto es, ser difundido a potenciales destinatarios de la información, por lo que señalábamos que partiendo de la presencia de un agente que enaltece o exalta a una persona condenada por el delito de terrorismo, como el sentenciado Abimael Guzmán Reynoso, con términos como ha fallecido el presidente Gonzalo, pero su pensamiento es guía, deviene en el sol rojo de todos los días, de todas las luchas, de todas las sangres, que son el gran torrente que arrecia, que destruye, pero que además vuelve fértil un camino que necesariamente debemos transitar si queremos conquistar nuestros propósitos, el de la guerra popular hasta el comunismo. Honor y gloria eterna para nuestro querido presidente Gonzalo. Ante la tumba del presidente Gonzalo, juramos luchar hasta el comunismo. Cerramos comillas. Y que a su vez, por dicho contenido que se refiere en efecto a una exaltación de un condenado por delito de terrorismo, mediante el cual se logra la publicidad por una vía idónea para publicar el elogio a un número indeterminado de personas, y con el cual se alude a temas en los que media la lucha, la violencia, la guerra popular y la asignación del término, entre comillas, presidente Gonzalo, que definitivamente afectan las reglas democráticas de pluralidad y tolerancia, presupuestos que están contenidos en la sentencia del Tribunal Constitucional del expediente 10-2002 AI/TC Lima. Esto es, que se verifica para la suscrita la comisión del delito de apología al terrorismo agravado, más en cuanto a la determinación de la responsabilidad penal del acusado Juan Bernardino Acero Colque, se considera que se presenta duda razonable. En efecto, si ubicamos en una misma línea los elementos a favor y en contra de dicha responsabilidad penal, tomando como base que el perfil de Facebook denominado Bernardino Acero, entre comillas, corresponde al acusado Acero Colque, tanto por el análisis pericial de antropología forense como por las diversas fotografías publicadas en dicho perfil, además de su propia afirmación en su autodefensa material. En el primer extremo, el de descargo, se tiene que, conforme a la actividad probatoria, solo se cuenta con el texto y 3 fotos del condenado Guzmán Reynoso de la publicación compartida del perfil de Puka Ñam de la red social Facebook, uno de cuyos párrafos hemos citado anteriormente, es decir, no se tiene otra información probatoria que provenga, por ejemplo, del perfil de Facebook del acusado, que dé información indiciaria sobre el manejo de información vinculada a la figura del referido condenado, o acaso otros datos objetivos que permitan construir un conocimiento de la temática objeto de publicación, más aún cuando el citado acusado en su autodefensa niega cualquier participación en dicha publicación, pese a reconocer que ha sido hecha desde su red social. Hay un pie de página que nos lleva a que se produce una situación diferente en el caso 232-2022 por el mismo delito, objeto de sentencia por este colegiado con fecha 6 de octubre de 2023, en el que, por ejemplo, en el perfil de la misma red social del acusado, entonces acusado, se presentaron otros datos o información objetiva proveniente de la foto de perfil, fotografías con gestos determinados o imágenes que se encontraban en el mural de fotos vinculada directa o indirectamente al citado condenado Guzmán Reynoso,
proceso penal que terminó con una absolución de cargos, con un voto en discordia de la suscrita, sosteniendo fundamentos por una sanción condenada. Bien, y en relación a los elementos en contra, también se presentan para la suscrita básicamente en información desprendida en aplicación de las reglas de experiencia, como que dicha publicación objeto de comisión del delito, desde nuestra perspectiva, no puede aparecer en el perfil de Facebook del acusado sin ninguna explicación, es decir, tiene que haber sido consignada o puesta por el accionar de un agente. Ahora bien, a ello se suma que el acusado tiene como ocupación ser topógrafo, es decir, con instrucción técnica que le permite mínimamente el manejo de redes sociales y en donde publica sus fotografías, por ejemplo. Así como que la publicación ha permanecido en la red social en mención aproximadamente 2 meses, entre su emisión 14 de septiembre de 2021 y el acto de perenización a través del acta fiscal correspondiente el 5 de noviembre de 2021. Por lo que, si bien existe, por un lado, una negación de dicha publicación por parte del acusado frente al texto apologético difundido, que si bien se trata de un compartir otra publicación en sí, no deja de tener como fuente la red social manejada por el acusado, así como que no se cuente con otro tipo de información probatoria que consolide la imputación y de paso nos aleje de acaso una responsabilidad penal objetiva proscrita por nuestro sistema de justicia. Y por otro lado, existe un razonamiento objetivo de vinculación de dicho texto apologético con la red social que maneja el acusado. Sin embargo, ante tal escenario de análisis probatorio, lo que se concluye es en la no presencia de certeza probatoria requerida para acreditar una responsabilidad penal del acusado o, lo que es lo mismo, la presencia de duda razonable como sustento de absolución de cargos, lo que no obsta de determinación de consecuencias jurídicos civiles precisamente por la vinculación, al menos culposa, de dicha publicación de contenido apologético con el ámbito de acción o manejo del acusado, objeto esto último del siguiente voto en discordia. Voto en discordia. El voto en discordia respecto a la no determinación de consecuencias jurídicos civiles, pago de una indemnización a favor del Estado agraviado, en la decisión por mayoría emitida por mis colegas integrantes del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional. Al respecto, como se ha señalado en el análisis anterior, la suscrita considera que en el presente caso se da la conjunción de los 4 elementos de responsabilidad extracontractual como son el hecho ilícito, esto es, la existencia de una publicación con un texto de contenido apologético al delito de terrorismo. 2, el nexo de causalidad, que se concreta, en efecto, que el perfil de la red social de Facebook en el que se ha hecho la publicación corresponde al acusado Acero Colque. El factor de atribución, desde nuestra perspectiva, la presencia de culpa o un accionar negligente del acusado de no verificar qué tipo de contenido aparece en la red social cuyo manejo tiene el agente. Y el daño producido, en este caso, ligado precisamente al mensaje que se da con dicho tipo de publicación, un texto extenso, vinculado en su contenido a temas de lucha, de violencia para la obtención de fines en la sociedad, lo cual puede generar potencialmente confusión o incidir en destinatarios jóvenes sobre el contenido de dicha información que se conecta con el contexto general de violencia producida en el país en décadas anteriores, por lo que la suscrita considera que debe determinarse el pago de una indemnización al Estado por parte del acusado que se considera en la suma de 10.000 soles. Jueza Coronado Salazar. Gracias. Amable. Doctora, bien, con la lectura integrada de la sentencia se pone en conocimiento de las partes y se notifica. Ministerio Público. Apela a las sentencias, señor director de debates. Bien, actor civil. Por parte del actor civil, proponemos recurso de apelación, señor magistrado. Bien, la defensa técnica. Conforme, señor magistrado. Muy bien, en todo caso se hace presente para que el recurso de apelación que ya ha sido postulado por el Ministerio Público y el actor civil pueda ser presentado en el plazo correspondiente una vez notificado en la casilla correspondiente por parte de este colegiado. Bien, con esa precisión vamos a culminar la presente sesión de audiencia, siendo las 4:30. Tengan todos muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes.